Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira. Bienvenidos a Compartir Solo se trata de vivir. Hoy vamos a tener dos entrevistas muy emotivas. En primer lugar, los invito a compartir una nota con la señora Miriam Bessone, quien nos va a contar su historia de vida y su parte importante de lo que tiene que ver su integración a lo largo de tantos años al Teatro Villa del Rosario. Los invito a compartir la siguiente nota. Bueno, y estamos acá en compañía compartiendo el programa con la señora Miriam Bessone. ¿Cómo estás, Miriam? Hola Luis, ¿cómo estás? Agradecido de que hayas venido a compartir esta nota con nosotros. Bueno, agradecida yo de tenernos en cuenta. Miriam, quiero que me cuentes dónde naciste, el nombre de tus padres, cómo estuvo formada la familia. Bueno, yo nací aquí en Villa del Rosario, pero vivía en la estancia de los Ruiz Luque, que está detrás de Rincón, cruzando el río, ahí nomás está la estancia. Ahí nací y me crié hasta los 11 años, que ya ahí mi padre decide irse de la estancia y nos venimos a la ciudad. Hasta ahí éramos mi padre, mi madre, mi hermano Sergio, que es 3 años mayor que yo, y yo, por el momento. Cuando hablamos de tus padres, ¿los podemos mencionar, nombrarlos? Sí, mi papá es Alberto Armando Bessone, mi mamá Hilda Carolina Carandino. Quiero que me cuentes cómo llega tus padres a hospedarse, a vivir y a ser parte de lo que tiene que ver con la estancia de los Ruiz Luque. Y ellos cuando se casaron fueron a vivir primero a la casa de una hermana de mi papá. Y de ahí mi tío, no sé a través de qué conocido, lo conoce a Daniel, el dueño de la estancia de los Ruiz Luque, y bueno, le comenta que esta pareja era recién casada y estaba buscando un trabajo estable. Y bueno, de ahí se conoce con Daniel y recién casaditos van a vivir a la estancia. Miriam, ¿qué te dejó personalmente la vivencia de estar en ese lugar tan maravilloso que es como estar en un libro de cuentos, en un paraíso? Y sí, tengo que catalogar la mejor de mi vida, la mejor de las infancias que un niño puede tener. Ahí rodeado de naturaleza, con toda la inocencia del campo, con personas muy especiales como eran los Ruiz Luques, que nunca hicieron diferencia entre el hijo del empleado y el hijo del patrón. Yo con los hijos de la familia Ruiz Luque fui hermanos. Por eso el día que mi padre nos comunica que nos vamos, no me voy a olvidar nunca la tarde en que en un camino de ahí del hermoso parque que tenía la estancia, lloraba desconsoladamente porque a mí me arrancaban mis hermanos. Fue un desarraigo muy, muy fuerte en mi vida, fue un quiebre muy importante en mi vida. ¿Dónde transitaste la escuela primaria? Y la escuela primaria, una parte viviendo en la estancia de los Ruiz Luque, que fui hasta el 5º grado más o menos, y después, bueno, ya nos fuimos a vivir nos volvimos a Villa del Rosario. Mi papá tomó trabajos de changa, sabía mucho sobre albañilería, y terminé una parte acá.
Y antes de terminar mi primaria, le sale otra oportunidad de trabajo en una estancia en Río Segundo, El Consuelo se llamaba. Muy linda estancia también. Él entra como albañil y después el dueño, al verle tanta capacidad, tanta honestidad a mi papá, le pidió que por favor se quedara como encargado de la estancia, como capataz. Y ahí, bueno, vivimos 2 años y ahí vuelvo a tener un desarraigo con mi mamá, o con toda mi familia, porque en realidad la escuelita de campo que había cerca de la estancia tenía un nivel medio bajo y probamos, me mandaron ahí para no separarme, pero no, finalmente me vuelve a traer a la ciudad mi mamá, acá a Villa del Rosario, me deja con mi abuela, después pasé a la casa de mi tía y ahí tengo otro episodio de, bueno, mi mamá pobre lloraba igual que yo, ¿no es cierto? Esta separación, pero ahí vuelvo a tener un quiebre, una experiencia de desarraigo con mi madre, que lo sufrí un montón. Y después finalmente, bueno, ellos de ahí de Río Segundo ya se vienen, se instalan en la ciudad acá de Villa del Rosario y vuelve a trabajar con los Ruiz Luque, pero en este caso Oscar, en el viejo escritorio de la esquina de Hipólito Yrigoyen y San Juan. Y San Juan. Ahí trabajó 8 años con... O sea que hiciste la primaria en la escuela Marqués de Sobremonte. Marqués de Sobremonte. Ex Nacional. Exactamente. ¿Alguna maestra que recuerdes? Y yo recuerdo a mi señorita Emma de 3er grado. Emma Ludueña. Emma Ludueña, la señorita, nunca me sale el Mercedes. Rojas. Mercedes. Seguramente que en el jardín la tenías a Susana Merlo. Eso, no, Mercedes Merlo, la señorita Susana Merlo en jardín, la Teresita Paroide en quinto y en los últimos años a Techa Rojas, que siempre muy firme, pero muy buena maestra, y ella luchaba incansablemente para que yo adquiriera la bandera, pero bueno, no llegué por problemas de ortografía nada más, pero ella era una de las que quería que yo tomara la bandera en la primaria, pero bueno, hasta ahí llegué. Luego, Miriam, con el paso del tiempo decidís estudiar la secundaria. Sí, estando ya acá en Villa, inicio la secundaria en el comercio, y bueno, y en 3er año, pues uno se pone de novio, pierde un poco la cabeza y dejé en 3er año. Tuve un impasse ahí y termino mis estudios secundarios en el SEDMA, en la escuela de adultos, que ahí, bueno, por fin pude ser abanderada. Estamos hablando del año... Y 88, 89, porque yo ahí ya tenía a Selene, que nace en el 90, mi hija mayor. Miriam, si hablamos, recordando a tu madre, una comida que te encantaba, o a tu familia, a tus hermanos, a tu papá, le gustaba que ella les hiciera, ¿qué aroma recordás de las comidas que hacía Hilda? Y en realidad todas las comidas que hacía eran ricas, pero lo que más recuerdo, muchos dirán, uy, qué barato, es el puchero. A nosotros nos encantaba comer el puchero. El aroma, si vos me decís que se me grabó en aquel tiempo en el campo, era ese. Si tuviéramos que hablar de tu madre, ¿cómo la definirías? ¿Quién fue en tu vida Hilda? Y muy compañera, muy sumisa, muy protectora, sobreprotectora, y amorosa, totalmente amorosa, humilde. ¿Luchadora de la vida? Luchadora, sí, muy luchadora, pero muy humilde, muy de bajo perfil y muy amorosa, muy humilde. Y si tuviéramos que hablar de los abuelos paternos y maternos, los conociste, ¿verdad? De parte de los besones de mi papá, a mi abuelo no. Murió muy joven, murió de 51 o 52 años de cáncer de pulmón. Fumaba mucho, esas fueron las consecuencias. A mi abuela María sí, más la tuvimos viviendo en casa mucho tiempo. Esa tan atípica de ojos claros y terca, porque había sido más matriarcal que patriarcal su familia. Es como que ella había manejado la batuta en su familia, más aún que pierde a su esposo muy joven y le tocó enfrentar el campo y la casa y todos sus hijos, porque fueron 12 hijos, y quedó sola. Así que mi papá en ese tiempo pasa a ser la cabeza de la familia,
porque Tomás, que era el mayor de los 3 hermanos, mi papá es el del medio, ya se había casado, se había ido. A él en esa misma época, cosas del destino, porque era muy inteligente, lo habían pasado durante su época de primaria, había pasado de largo cursos, porque estaba muy avanzado para estar en el lugar donde le correspondía por la edad. Y cuando llega al final de la primaria, le dan una beca estadounidense por 12 años, donde él podría haberse ido a perfeccionarse. Hoy por hoy hubiera sido un gran profesional, pero el destino quiso que quedó como cabeza de la familia y no lo pudo realizar. Lo regaló a la beca a otra persona. Y si hablamos de los abuelos maternos, Elisa y Luis Carandino. Sí, con ellos sí yo conviví más. Ellos ya cuando se vinieron del campo a la ciudad, que se instaló mi abuelo acá con un bar, donde se reunían amigos y cantaban. Mi abuelo le encantaba cantar, igual que mi mamá. Eran divertidos. Sí, mi mamá y mi tía Nelly siempre cantaban en el bar. Yo desde ahí recuerdo la relación con mi abuelo, no mucho porque a los 6 años míos él fallece de un cáncer de próstata, pero sí recuerdo partes con él. Los que más conviví fue con mi abuela Elisa, porque ahí después también tuve que quedarme, cuando te conté que me tuve que quedar en Villa para estudiar, me quedé a vivir en la casa de ella. Y la de que ella recuerdo más en comida son sus sopas. Sus exquisitas sopas y sus ravioles que eran espectaculares. Y el vermú que la veía tomar todos los días antes de la comida. O sea que la Miriam actriz tiene un poco los genes de la familia Carandino, por lo que veo. Sí, porque cantaban, les gustaba el baile. Creo todo que el eso. arte viene por ahí. Mi Mientras mamá, que los besones más tímidos. Un sueño de mi mamá hubiera sido ser cantante. Le encantaba cantar. No cantaba mal, pero lo hacía en familia. Miriam, ¿recuerdas cómo llegas al teatro? Sí, llego invitada por mi prima o por alguna conocida del elenco, estamos hablando de muchos años, por eso estoy titubeando, y entro invitada para ir a una obra a Córdoba. Y después, bueno, de eso quedo como de trastelón, como colaboradora de peinado, maquillaje, vestuario, utilería, que me encantaba. Y bueno, un buen día, vos con tu ojo de director, se ve que viste algo en mí y me invitaste a actuar. Y lo hice con la primera novela que hicimos, un hombre llamado Santiago Valdés. Con Carlitos Rodríguez. Con Carlitos a la cabeza y Alba Ribata. Exactamente. Pero a nosotros también nos une un parentesco. Sí, también somos Tu tía Isabel Carandino, Chuchi, hermana y mi primo de mi mamá, Francisco Rocco Pancho, fallecido, nos unía ya de juntarnos a bautismo, cumpleaños, en algún momento siempre estábamos cerca de la familia de ustedes. Sí, o sea que desde muchos años atrás ya veníamos nosotros venía. Teniendo un contacto mucho más cercano. Así es. Miriam, ¿y qué fue lo que te fue cautivando de lo que era actuar con el Teatro Villa de Rosario? Y bueno, es decir, me cautivó siempre, porque vos en la edad que yo entro acá estás con la cabecita de novela, de que todo es color de rosa, entonces era como soñar que eras esa actriz que veías detrás de las pantallas de las novelas que veías. Y era, qué sé yo, era dejar de ser vos y venir a jugar, a disfrutar de la vida, es decir, un divertimento tremendo, una salida, un cable a tierra espectacular. Era algo fantástico para mí. Y te toca un momento muy importante cuando la familia Meresman, dueños, propietarios del Teatro Candileja de Villa Carlos Paz, viene a participar de un evento que hacemos nosotros de entrega de premios, y ahí nos ofrece y nos abre las puertas del Teatro Candileja, uno de los teatros más lindos que tiene Carlos Paz, donde nosotros los días lunes que no se presentaba Emilio Dizzi por aquel entonces con Doris del Valle, nos cedían su escenografía y para nosotros estábamos realmente tocando el cielo con las manos. Ahí fue ya monumental. Ahí ya de la televisión a las tablas, la adrenalina era muy diferente. Y bueno, y vivir los ensayos, eso que ahí ensayábamos hasta 3 meses, creo que ensayábamos. Creo que fue le poníamos la vida a ese ensayo. Fue bárbaro disfrutar de esos ensayos, que ahí donde me conozco con Marcelo, todo empezó riéndonos. Y la experiencia, bueno. Y la noche del estreno, donde teníamos colectivos de Villa de Rosario, llenamos con la familia, la sala, los amigos. Sinceramente,
No experiencia podíamos muy creer, grande, una no. de las tantas que vivimos. No podíamos creer lo que nos estaba pasando. Miriam, y teatralmente cuando te tocó interpretar en Sociedad Italiana con una producción impresionante, con el gran respaldo en aquel momento de la legislatura de Córdoba, cuando te tocó hacer Eva Duarte la mujer, ¿qué te dejó ese personaje? Bueno, ese fue el personaje de mayor responsabilidad que tuve. Cuidé muchísimo, todos cuidamos muchísimo el personaje, porque bueno, es un personaje de la vida real, muy importante para la historia argentina. Desde los vestuarios, el peinado, yo de ser este color de pelo tenía que lograr el pelo de Eva Duarte, que era muy rubio. Terminé quemándome el pelo de tantas decoloraciones, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para perfeccionarlo al máximo, porque para mí fue un honor realizar semejante personaje, ¿no? Con una gran escenografía que recuerdo, por ejemplo, que estaba el ring del Luna Park que se armó en los pisos de la Sociedad Italiana, autos, cuando llegaba el chofer ingresábamos con un auto que nos prestó en aquel momento de la colección que tenía Roberto Baldomá. Dentro del salón. Llegaba, ¿no es cierto?, a la CGT ella con el chofer, con me el auto que ingresaba. Me bajaba en escena de un auto, desde un auto. Los balcones de la Casa Rosada montadas en la segunda parte de lo que es el decorado de la Sociedad Italiana. El cierre en el cielo, el cierre arriba, en el cielo, o sea, fue una producción, todo el vestuario que nos cedió el Teatro Real de Córdoba para la época, más todo el vestuario que hicimos nosotros. Creo que fue una producción impecable, si tenemos que calificar dentro de la vida del teatro, fue impecable. Un trabajo muy grande. Sí. Y en el teatro conoces el amor también. Sí, como les decía recién, cuando estrenamos en el Teatro Candilejas, Mi Dulce Bombón, ahí conozco a Marcelo y bueno, ensayo tras ensayo, empezamos una relación. 6 meses después nos pusimos de novio, 6 meses de novio y terminamos casándonos. Mira lo que te deparaba el destino, ¿no? Lo que me deparaba el destino. Y ya llevamos 30 años de casados. Y seguimos en la familia del teatro. Preparando cosas. Sí, si Dios quiere, sí. Miriam, ¿y nace el primer hijo? Sí, al año más o menos, año y algo, nace Francis, nuestro primer hijo varón. Pero bueno, nació con un problema y lo luchamos 7 meses tremendamente, pero trascendió. Finalmente fallece en el año 94, a los 7 meses de edad. Y ahí es como que se te marcan, es como que vivís diferentes vidas. Cuando un hijo trasciende, vos morís con ese hijo y después de alguna manera intentás vivir. Pero al poco tiempo, dentro del duelo de Francis, en la defensa de salir a flote, yo quería quedar embarazada rápido. Quedar embarazada. Creo que al principio fue una forma de volver a traer a Francis a la vida, que por momentos, mal que estaba yo psicológicamente, intenté decir, le pongamos Francis. Quedó embarazada nuevamente a los 5 o 6 meses del fallecimiento de Francis. Pero bueno, después con la ayuda del padre Paul, que en aquel tiempo estaba aquí en la parroquia de Villa, tuve muchas charlas con él y me hizo entender que ningún ser viene a la vida a reemplazar a nadie. Y no, justamente no vino a reemplazarlo, pero vino a traernos luz. Nace Elías, y sí, trajo la luz a un duelo que era muy, muy, muy duro de pasar, porque luchar un bebé y 7 meses con todas las expectativas y las fuerzas que le pones y se te va, pero bueno, él trajo luz a nuestras vidas, vivió 25 hermosos años al lado nuestro, de los cuales agradezco tanto a Dios que me haya regalado 25 años al lado de un ángel como fue él, más allá de que yo lo digo como madre, pero con el que te cruzas a hablar de él, te dice, no, era especial, era diferente. Vos lo sentías hablar cuando tatuaba, que su última actividad fue el tatuaje. Venían de todas las edades a tatuarse, desde la joven a la mujer ama de casa, hasta una mujer pasada 60 años. Y él tenía una conversación adaptada para todas las edades.
si yo tengo que definir, era un joven viejo, ¿me entendés? Porque él se adaptaba a todo, dentro de su respeto, y lo poco o mucho que se haya relacionado con las personas dejó una marca muy, muy, muy importante. Por eso, con Marcelo, cuando hablamos, dentro de lo angustiante que es vivir con la ausencia de él, porque bueno, es muy duro cuando estábamos tan ligados, porque éramos una familia muy, muy, que nos veíamos todos los días, porque él tatuaba en el mismo salón donde yo tengo la peluquería, y de repente no está más, es muy duro. Pero cuando escuchamos el apoyo de la gente que tuvimos, tanta gente que fue al velatorio, que fue al entierro, no podíamos creer que en tan pocos años de vida haya generado tanto amor en tanta gente. Y eso es con lo mejor que se tienen que quedar ustedes. Sí. Encontramos consuelo, lo encontramos ahí. Que él fue un bebé feliz, un niño feliz, un joven feliz, un adolescente, amigos, y siempre sanos. Tenía una barra de amigos iguales que él, iguales. Se defendían entre ellos, eran chicos sanos, es decir, no podía ser más perfecta su vida. Por eso creo que vivió todo lo bueno que tenía que vivir, y quizás Dios decidió que se tenía que ir para que no viviera lo malo. Porque si te pones a pensar en este plano, venimos a vivir lo bueno, pero lo malo también. Miriam, y no podemos dejar de lado que también en la familia tenés 2 hijas. Sí, tengo a Selene como las que están actualmente conmigo en este momento. Selene, la mayor, de 32 años, que fue la compañera de vida siempre, la que armábamos proyectos, poníamos un negocio, poníamos otro, ella siempre conmigo a la par. Bueno, después de la trascendencia de Elías, yo tuve que respetar su proceso, ella no soportó su ausencia, entonces se fue de casa. Se fue a Córdoba, se instaló allá y le cuesta volver acá porque le duele mucho encontrarse con los espacios de su hermano. Morena también, la más chica, de 18 años, también digo que es un alma vieja porque es muy fuerte, pero muy metida para adentro. Selene es el opuesto, es todo hacia afuera y Morena todo hacia adentro, pero es como un alma vieja, es decir, ella lo soporta sola. Yo por ahí voy, le digo, mirá, charlemos, te hace falta hablar, y ella dice, yo lo proceso así. Pero vos te sentás a hablar las pocas veces que podés hablar y escuchas de ellas cosas que decís, wow, 18 años. Pero bueno, ya le tocó vivir cosas muy intensas. Miriam, siempre tuve una intriga. ¿Cómo llegás a dedicarte, y que en la actualidad tenés un salón de peinado, cómo llegas al maquillaje y al peinado? ¿De quién aprendes? ¿Por qué te entusiasma eso? ¿En qué etapa fue de tu vida? En realidad la única referencia que tengo en este rubro fue mi tía Elba Rosso, Besone de Rosso, que fue de mis primas, Analia, la hija, mamá de Hugo. La mamá de Hugo, era con la que más me visitaba. Fuimos al colegio en el comercio juntas, y bueno, iba mucho a la casa, y quizás eso se me metió por los ojos. Me gustó mucho la belleza siempre, no solamente hago esto, hago pinturas, pinto cuadros, le hago a la costura, es decir, todo lo que tenga que ver con el arte me encanta. A pesar que después de grande hice la carrera de corredora inmobiliaria y martillera pública, me recibí todo, pero ves, no estoy matriculada. Es como que lo hice como para realizarme a nivel universitario nada más, pero sigo con lo que es el arte. Si bien cuando me recibí de martillera, el espacio de la peluquería lo iba a dejar para poner mi oficina, en ese tiempo Selene hace el curso de asesora de imagen personal, y ahí me dice, no mamá, no cerres, mira, está ambientada para lo mío, ¿por qué no empezamos juntas? Podés hacer tus 2 actividades, deja el salón como está y me das un espacio a mí para lo mío. Y bueno, y de ahí empezamos juntas con Selene, y bueno, y cada vez se expandió más y más. Ella vio una vidriera, porque yo a la peluquería siempre lo hice muy modestamente y fuera de mis horarios, porque yo toda mi vida hice administración, trabajé en Pinar, trabajé en el canal, es decir, tuve trabajos administrativos fuera de la casa, y la peluquería siempre lo hacía, pero en horario, es decir, yo no
no lo hacía en horarios comerciales. Cuando llegaba a la oficina, las clientas viejas se acomodaban a mis horarios y querían que yo siguiera con ellas. Cuando ya dejo la oficina y Selene me propone abrir el salón con lo de ella, ahí ya quedó el salón propiamente dicho, y bueno, me sigo dedicando a la peluquería. Tengo mi oficina en casa, pero de la gestoría, pero mi rubro principal al final es el arte, la peluquería. Tu padre queda viudo y vive en la parte de atrás de tu casa, que ustedes le construyeron la casita para tus viejos, digamos. Al final de casa, sí, nosotros con Marcelo le cedimos el terreno y entre él y nosotros ayudándoles hicieron su casita, así que yo tuve la tranquilidad de saber que tenía a mis viejos cerca y en un lugar seguro. Fueron muy felices en esa casita. Bueno, y hoy te toca compartir de cerca con él, o sea, cuidarlo y protegerlo a él también, ¿no? Sí, sí, así como viví el proceso de la enfermedad de mi mamá, que el cáncer, viste, cuando tiene un proceso largo, no fue tan largo, fueron 4 meses, pero es un proceso donde lo ves que se van de a poco, se van consumiendo. Bueno, estuve al lado de ella, en sus últimos momentos. Y bueno, y ahora quedó el viejito solo, pero está ahí cruzando el patio, yo voy para allá, él viene para casa, y siempre digo que todo lo que te pasa en la vida, estas, podríamos decirles, pérdida a nivel humano, pero nada se pierde porque ellos siguen estando en otro plano, pero siguen estando y nos acompañan todo el tiempo están al lado nuestro. Yo aprendí a conocer otro padre. Aquel padre serio, cuando vivíamos en el campo, que estaba siempre ocupado y era como la autoridad más fuerte en la casa, porque mi mamá, como te decía, era la madre sumisa, sobreprotectora, cariñosa, que nunca nos pegaría ni nos retaría. Bueno, tenía que tener un poquito de mano fuerte mi papá, que jamás tampoco me pegó ni me nos maltrató, pero bueno, era la autoridad en la casa. En cambio ahora, bueno, yo ya estoy grande, mi mamá no está y él abrió también su corazón y estoy conociendo otro padre que nos sentamos a charlar, que me cuenta anécdotas de su vida, que estoy conociendo ahora, de la forma en que trabajó y laburó en su vida como loco, habilidades que tiene que no lo puedo creer, que a uno como era chico ni se enteraba qué hacía el padre, volvía a la casa a la noche pero no sabía lo que hacía el padre en su trabajo. Un padre que hasta ahora es chistoso, que mi papá hacer un chiste antes era nunca. Si bien siempre decimos, Marcelo se ríe porque mi mamá un día le dijo, cuando Marcelo entra a casa, que fue mi novio, mi marido, entra con su forma de ser tan chistosa, tan chispeante, hasta mi papá hacía chistes, se hacía el loco y mi mamá un día le dijo, Marcelo, me cambiaste el marido, mi marido no era así. Y bueno, bienvenido sea. Y bueno, y ahora en casa es uno más de la familia, tipo, que estamos en casa, que quedamos Morena, Marcelo y yo, y mi papá cuando viene a casa. Miriam, volviendo un poquito el tiempo atrás, ¿cómo eran las vivencias que te dejó cuando recorríamos el país subiendo los colectivos a recibir más de 110 premios que trajo el teatro a lo largo de 43 años? ¿Cómo era cuando te tocaba ir con Marcelo a Mar del Plata? Yo estaba en Mendoza, otros estaban en Chaco recibiendo premios, y bueno, nos trajeron tantas satisfacciones. Era primero un gran orgullo, y más orgullo cuando te tocaba a vos, que el director te decía, bueno, a vos te toca representar al elenco en tal lugar. Me acuerdo sí que nos tocó en Mar del Plata, y el Faro de Oro. El Faro de Oro, que fuimos solos con Marcelo. Una gran responsabilidad porque había muchísima gente, un gran escenario. Viste, Mar del Plata tiene su... y bueno, había que poner coraje y ahí tenías tu micrófono y tenías que hablar sobre tu elenco y tu trayectoria, la trayectoria, porque íbamos en representación del grupo, así que fue de una experiencia de mucho orgullo y de mucha responsabilidad también. Sé que sos católica. ¿Cómo es tu Dios? ¿Te enojaste alguna vez con él? ¿Le agradeciste a él? No, mira, yo tengo 2 hijos perdidos que trascendieron, pero gracias a Dios
no me rebelé. No digo que los que lo hacen estén mal, cada uno vive su proceso y lo toma, y Dios nos entiende. Dios, si vos te enojás, si lo insultás, sabe que estás en un proceso de mucho dolor, porque la pérdida de un hijo es el dolor más grande que puede tener una persona. Es el peor de todos. La que es madre lo puede saber si lo tiene, y la que ya no lo tiene a su hijo, más aún puede entenderme. Pero yo perdí 2 hijos, pero nunca me rebelé. Más bien me aferré a él, que creo que es la única forma, el único camino que te va a sacar adelante. Sí, hay momentos de caída. Hay días que no me quisiera levantar, que pesa mucho vivir, pero bueno, uno se levanta y tiene otros hijos, tenés tu esposo que te pide por favor que no te caigas, y bueno, y son caídas y levantadas y caídas y levantarte, hasta que bueno, tengo fe que en algún momento nos vamos a poner de pie. ¿Qué significa en tu vida el teatro, ya que venís transcurriéndolo tantos y tantos años? Y el teatro, yo siempre lo digo, fue uno de los que nos ayudó a salir del duelo de Francis, de nuestro primer bebé. Y bueno, y ahora, de nuevo, sigue siendo nuestro lazarillo. Nos cuesta a veces venir a los ensayos, venimos sin ánimo, pero ya llegamos acá, leemos un libreto, imaginamos las escenas, y bueno, y nos olvidamos un poquito de quiénes somos o qué nos pasó, y tratamos de hacer ese personaje, y nos ayuda muchísimo. El teatro es como un bálsamo para nosotros en estos momentos. Tuvieras que decirme, ¿qué esperas de la vida? Y en estos momentos, transitando un duelo como el que estamos, que voy por el año, porque ya hace un año que trascendió Elías, son 2 años, dicen los especialistas, los terapeutas, 2 años y medio. Actualmente no tengo proyectos de vida. Mi proyecto es, levantarme a la mañana, que cuesta un montón, y hacer. Es como que te pones el chip y andás, pero en algún momento necesitas desconectar y llorar lo que tengas que llorar, y trato de hacerlo en soledad para no entristecer a los otros. Por ahí no cuento mucho qué me está pasando, pero al otro día te levantás y te rezás y le pedís a Dios que te siga ayudando a estar de pie, que es el único el que te va a sacar de esto. Miriam, para culminar, agradecerte en primer lugar. Si en este momento, en esta cámara que te está enfocando a vos, estuviera Elías, ¿qué te quedaste con ganas de decirle, o qué le dirías en este momento? Le diría que, decirle, se lo dije siempre, como él me lo dijo a mí, que lo amo tremendamente, que los extrañamos un montón, porque era un ser cariñoso, respetuoso, alegre, lleno de vida, que pesa mucho vivir, iniciar los días, pero por ese amor tan grande que nos tuvimos, no quiero convertirte en mi verdugo, en el echarte la culpa de que porque te fuiste no somos felices. Pero por ese amor tan grande, es que te juro que me voy a levantar tantas veces como caiga, y que cada tarde que entra el sol me alegro un poquito, porque son 24 horas menos que tengo que esperar para tu encuentro, porque sé que nos vamos a encontrar. Estoy segura que nos estás esperando. Por eso quiero que te quedes tranquilo. Mamá y papá son muy fuertes, por eso Dios nos dio esta experiencia por vivir. Fuiste maravilloso, y por ese ser tan divino que fuiste, yo voy a salir adelante. Voy a ser feliz. Te lo juro, hijo.
que voy a ser feliz. Te amo.